Bueno, vamos a comenzar con el teórico de la casa urbana. Les pido por favor que en el caso que no se escuche o alguna cuestión, que vayan poniendo en el chat, si quieren hacer algunas preguntas, pero las contaré al final. Vamos a centrar en este concepto de la casa urbana, porque ustedes van a tener que proyectar una casa dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la casa urbana? Bueno, ahí ven un dibujo de Segui, que es un artista plástico que reside en París, pero es cordobés. Seguramente conocen la mujer urbana, el hombre urbano, esas esculturas que ya tan cordobesas, bueno, son diseñadas por él. Y me parecía que este dibujo, bueno, tiene esta pintura tiene esa fuerza de justamente esto de vivir en la ciudad, ¿no? Donde los hombres y las casas, las mujeres y las casas, son parte componente de ese todo que es la ciudad, ¿no? Pero están esas relaciones complejas también, ¿no? Que se producen entre el espacio físico y el espacio social. Bueno, pero se trata de esto, de construir casas, y lo que te van a proyectar, casas en la ciudad. Ahora bien, esta relación del lugar, nosotros decimos construimos casas urbanas, pero como ya venimos viendo, las casas preceden a la ciudad, ¿no? El lugar de la casa como lugar primario para desarrollar la vida doméstica precede a lo urbano. Hay un libro que se los recomiendo, un libro que tiene sus años, pero muy, muy preciso hasta en su título, que se llama Arquitectura sin arquitectos, que hace justamente toda una recopilación de estas arquitecturas hechas por la gente, ¿no? Pero fundamentalmente, y a esto me voy a referir, porque esto es lo que me interesa en este teórico, arquitecturas que están imbrincadas con el lugar, ¿no? O sea, arquitectura, el lugar, arquitectura y contexto, arquitectura que se desarrolla en un lugar a lo largo de mucho tiempo, dan estas respuestas arquitectónicas. Respuestas arquitectónicas para el desarrollo de la vida doméstica que se basa en técnicas, en sistemas productivos, en sistemas culturales que se van pasando de generación en generación y que tienen que ver con transformar un lugar. Ahora bien, el hábitat, digamos, podríamos decir que el lugar donde nos desarrollamos los hombres y las mujeres en este momento, en esta contemporaneidad, es sin duda la ciudad, ¿no? O sea, podría decir el siglo XXI. Victoria, creo que tenés prendido el micrófono. Sí. Que el siglo XXI es un siglo netamente, es un siglo netamente. Bien. Entonces, en donde los hombres y mujeres contemporáneos desarrollamos nuestra vida hoy en la ciudad, ¿no? O sea, el mundo es urbano, bueno, los números exactos del mundo. En Argentina es el 85% vive en ciudades, y bueno, y andará por ahí el número en el mundo, pero es altísimo el porcentaje de gente hoy que desarrolla casi ya mayoritariamente, despliega sus estrategias de vida en la ciudad. Por lo tanto, la ciudad es para nosotros nuestro hábitat, por lo tanto es donde tenemos que los arquitectos y arquitectas pensar cómo vamos a proyectar ese hábitat del futuro, ¿no? Y ese hábitat del futuro sin duda se produce sobre la ciudad que existe. En esto de la arquitectura situada, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho los poemas, o estas relaciones que pone en juego Aldo van Eyck. Aldo van Eyck es un arquitecto holandés que en los 60, 70 tuvo una producción muy prolífera, justamente en pensar arquitecturas en relación a la ciudad, ¿no? Y repensarlas también en relación a la ciudad y a las personas que lo habitan, ¿no? En esta triada. Bueno, él dice, árbol es hoja y hoja es árbol, casa es ciudad y ciudad es casa, un árbol es un árbol, pero también es una enorme hoja, una hoja es una hoja, pero también un árbol diminuto. Una ciudad no es una ciudad, a no ser que sea también una enorme casa. Una casa es una casa, solo así es también una ciudad diminuta.
Pone en relación estos dos términos, ¿no? Casa y ciudad, y en este hermoso poema con forma de hoja de árbol, nos muestra esas relaciones que obviamente son biunívocas y complejas, pero uno podría decir siempre que la arquitectura de la casa es la arquitectura de la ciudad, ¿no? O sea, cada vez que nosotros proyectamos un fragmento, aún por diminuto que sea, aún sean 60 metros cuadrados, estamos de alguna manera contribuyendo, o no, con la ciudad del futuro. Estamos construyendo la ciudad futura, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que nosotros intervenimos, aún en este pequeño fragmento, uno tiene que pensar que en ese fragmento está ahí todo, ¿no? O sea, y cuando uno dice esto parece muy abstracto, pero ya vamos a ver que no es nada abstracto. Y hay muchas cosas que uno puede ayudar, colaborar para pensar, proyectar, y eso es lo que tiene interesante la arquitectura, que puede mejorar la vida de la gente, ¿no? Y en este caso es la vida de la gente en la ciudad. Y si nosotros nos queremos acercar a la ciudad y a las escalas de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene múltiples escalas. Cada escala es una manera de ver, cada escala es una forma de interpretar, ¿no? Y bueno, la arquitectura usa muchas formas y muchas de estos puntos de vista para poder aprender con H en el medio, ¿no? que significa poder agarrar, poder asir el espacio físico para poder intervenir, ¿no? Entonces, bueno, ahí están puestas algunas de las escalas, desde la satelital desde el espacio, los planos, por supuesto, los planos urbanos, los planos sectoriales, todo lo que es planimétrico, y que por supuesto que depende de la escala que proyectes, ¿no? Si estoy proyectando una ciudad será una escala, si proyecto un fragmento de ciudad es otra, etcétera, ¿no? Pero que siempre son recursos gráficos, pero también interpretativos, y esto es importante, no es solamente descriptivo, sino que es interpretativo, y esto también este teórico vamos a desarrollar eso, con respecto a la ciudad para poder intervenir, analizarla para intervenir, ¿no? Y después tenemos, por supuesto, desde una terraza, ¿no? Ahí dice más 36, porque esa foto está sacada desde la terraza, y desde la terraza ya tenemos como una visión casi como si fuera una maqueta, ¿no? Parece que la ciudad se pusiera como una maqueta y los edificios parecen ser parte componente de esa maqueta, y entonces vemos una panorámica, ¿no? Lo que dice la panorámica. Dentro de esa panorámica, bueno, depende qué interpretación podamos hacer o querramos hacer, pero aparece un elemento que rara vez vemos, que desde la perspectiva planimétrica, o desde el otro punto de vista que es ya el enfoque de los ojos, que es justamente esas tres dimensiones que se ponen en juego, ¿no? Y los volúmenes y la morfología que se ponen en juego. Bueno, desde una avioneta que es un poco más arriba, que se usa mucho justamente también para poder ver casi como si fuera una axonométrica, ¿no? Los tejidos urbanos, desde un edificio, entonces desde un edificio sin duda uno también puede ver estas tres dimensiones de la arquitectura, pero ya no estamos acercando a la arquitectura, bueno, y el punto de vista del hombre o de la mujer, a los ojos, que genera toda la perspectiva. Y bueno, todo el dibujo en perspectiva está basado en muchos casos, uno le pide un croquis, está basado en este punto de vista, que son unos 70, unos 60, lo que midamos cada uno, ¿no? Pero que tiene que ver con el ojo y la perspectiva que genera el ojo cuando ve el espacio. Y ahí está mal, porque dice 1,70, pero un niño no mide 1,70, debería decir 0, tampoco es menos 1,70. La perspectiva del niño será, bueno, depende de la altura del niño, debe ser 70 centímetros, 1 metro, ¿no? Pero bueno, esa perspectiva también cambia cuando cambiamos el punto de vista, ¿no? Entonces, desde lo planimétrico,
pasando por estos enfoques más axonométricas, o el hombre, mujer viendo la persona, viendo el espacio y vivenciándolo al espacio a través de la perspectiva, son recursos para poder comprender, entender, pero también proyectar fragmentos o, bueno, ya sectores más grandes de la ciudad construida. ¿Y qué vamos a proyectar? Bueno, ¿qué van a proyectar ustedes? Yo, la verdad que después de ver que el lugar me gustó muchísimo, tengo ganas de proyectar también. ¿Qué van a proyectar? Bueno, van a proyectar un mínimo habitable para una familia urbana, una familia que seguramente, bueno, ellos lo van a trabajar la semana que viene, pero que se muda, necesita una casa, se va a volver a vivir en un barrio, y en un barrio de Córdoba, un barrio parque, nació con estas características de barrio parque, que se llama Colinas de Vélez Arfield, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Acá en Córdoba. Y la familia, bueno, es un adulto, un niño, una niña, y van a tener que ustedes resolver, además de todas las cuestiones que necesitan para poder desarrollar su domesticidad, que lo van a trabajar en los talleres, este tema del programa. Este espacio también tiene que resolver el mejor espacio en este lugar en particular, ¿no? En Colinas de Vélez Arfield, en estos lotes que a ustedes les ha tocado para proyectar. Por lo tanto, cuando uno dice ahí que hay una premisa y que dice máximo rendimiento espacial y energético, ese máximo rendimiento espacial y energético está absolutamente relacionado con la manera en que ustedes tomen decisiones o posiciones con respecto al terreno, con respecto al lote, a la parcela, y también con lo que ustedes interpreten o comprendan de la situación particular que se encuentra el sitio que les ha tocado trabajar. Esa arquitectura que se sitúa, por lo tanto, requiere de un pensamiento particular, especial, detenido, sobre la manera que la arquitectura desarrolla una nueva referencia, una nueva forma de implantación. Y vamos a ver este tema desde de dos formas distintas. Por un lado, vamos a pensar de la ciudad a la casa, que es un poquito ese dibujo que ustedes están viendo de la hoja de Van Eyck, pero que se convirtió en árbol. Y si uno lo pensara como que cada una de esas hojas, ¿no?, configuraran el todo que es la ciudad, entonces uno podría hacer una lectura de la ciudad a la casa que tiene que proyectar. Y en esto aparecen algunos temas que tienen que ver con esta mirada, ¿no?, de la ciudad a la casa. Tiene que haber un reconocimiento del espacio físico urbano, ¿no? ¿Cómo es el espacio físico? ¿Cómo es ese espacio urbano? ¿Cómo es en este caso el barrio, ¿no?, donde está inserto estos lotes y donde va a estar inserta la casa futura? ¿Cómo es ese conjunto de casas, tejidos, calles? ¿Y ustedes qué posición van a tomar con respecto a esto? La posición del lote, en la manzana, el lote específico, cómo es el lote, qué características tiene, qué características particulares tiene, qué potencialidades y condicionantes presenta. Y el tercer punto, que tiene que ver con este movimiento de la ciudad a la casa, todas estas cuestiones alrededor de la habitabilidad urbana y la calidad de vida que hoy son tan importantes para la subsistencia en la ciudad, ¿no? Porque siempre decimos que el espacio urbano está cada vez más deteriorado, en Córdoba particularmente, en nuestras ciudades, que cada vez más los espacios públicos no terminan de generar buenos soportes para que se desarrolle la vida justamente en comunidad. Hoy, con el COVID, el espacio público pasa a ser central, pasa a ser un lugar en donde por ahí
tal vez podamos desarrollar nuestra sociabilidad, nuestra nueva sociabilidad, porque es al aire libre, porque permite las distancias, etcétera, etcétera. Cómo es la calidad de vida en el barrio, ¿sí? Esto es fundamental, porque seguramente con nuestros pequeños fragmentos podemos colaborar a potenciar o no, bueno, algunos de estos aspectos, ¿no? Verde urbano, confort urbano, etcétera, etcétera. Y sin duda hay algunos instrumentos que si bien estas herramientas disciplinares de nuestra propia disciplina, de la arquitectura y del urbanismo, ustedes la van a ir desarrollando y viendo con muchísimo más detenimiento a medida que avancen en la carrera. Pero sin embargo, son instrumentos operativos que cuando uno tiene que proyectar en la ciudad construida, siempre son, en el segundo semestre, bueno, lo que nosotros le decíamos segundo semestre, en el segundo ejercicio le vamos a decir ahora mejor, van a recurrir seguramente mucho más a estas herramientas, a esta instrumentalidad, pero que en este momento introductorio viene bien tenerlas para que podamos hacer algún análisis del lugar en donde se insertan estos lotes, ¿no? Entonces, trama, la manzana, el significado de trama, el significado de manzana y de parcela, son, como decía, instrumentos físicos que nos permiten entender o comprender esa complejidad que tiene el espacio público urbano de la ciudad. Cuando uno ve la ciudad, ve todo junto, uno ve separada en la geometría, sino que uno hace un esfuerzo analítico para poder detectar la trama, ¿no? La trama es eso compuesto por las manzanas y las calles que van organizando una geometría de base, ¿no? De soporte. Uno dice, es una geometría regular, ¿no? Una trama regular, un trazado regular. ¿Sí? Cuando nos encontramos con la manzana latinoamericana, la manzana de 100% genérica, 60x60, y uno se encuentra con un trazado irregular, cuando ese trazado, por el contrario, bueno, va tomando distintas características y distintas formas. Y la manzana, bueno, es la unidad componente de nuestras ciudades, fundamentalmente de las ciudades hispanoamericanas, que divide lo público y lo privado con mucha precisión. Calle es lo público y el lugar del dominio, privado, aún de uso público. Una escuela puede estar en una manzana, pero ese parcelamiento, ese dominio, es el que estructura la manera en que nosotros nos posamos en la ciudad latinoamericana y construimos la ciudad, ¿sí? Entonces la manzana está conformada por estas parcelas, por estos lotes, ¿no? Lotes, terrenos, le decimos, todo esto tienen estos sinónimos, es lo mismo, depende del enfoque que se le dé, o bueno, pero parcela, lote, terreno, está dentro de esta mínima porción, en la mínima porción para habitar la manzana, ¿sí? O la ciudad. Es legal, tiene un catastro, tiene una identificación, tiene una posibilidad de uso dada por la normativa, no puede hacer cualquier cosa. Yo digo, bueno, yo en este lote voy a hacer un edificio de 20 pisos. ¿Puedo hacerlo? No, porque hay una normativa que me dice hasta cuántos pisos puedo hacer en ese lote, en el lote que van a intervenir, o uno dice, bueno, yo quiero poner una industria, y no se puede. ¿Quién norma todo eso? La municipalidad, o sea, el Estado. El Estado regula cómo se asientan los usos y la manera en que se asientan estos usos en las manzanas y en las parcelas. Entonces hay geometrías, llenos y vacíos, el tejido, que es uno de los conceptos por ahí más difíciles, tiene que ver, es un concepto abstracto en realidad, muy abstracto, que refiere a si apago los usos, si apago la arquitectura, digamos, los materiales de la arquitectura, y solamente dejo relaciones de masa, de llenos y vacíos, ¿sí? Eso, ahí estoy frente al tejido, ¿no? Entonces el tejido es ese 3D, como si me dijera, si el trazado es 2D, el tejido es 3D, ¿sí?
pero sin otra consideración, no tiene ventana, no tiene uso, simplemente lo que se ven son relaciones morfológicas entre vacíos y llenos. Es un instrumento muy útil para poder operar sobre una ciudad construida. También a veces se dice, estos tejidos son muy decaídos, o bueno, y ahí tiene que ver más que nada con el estado del tejido, ¿no? Un tejido nuevo, un tejido desconfigurado, configurado, bueno, siempre se le pone una adjetivación al tejido, pero bueno, es una muy buena herramienta para poder operar. Bueno, alturas, por supuesto, relaciones entre construido, calle, patios y usos, tienen que ver con esta lógica de la trama, la manzana y la parcela. Si uno ve donde cuando uno siempre que uno opera sobre la ciudad construida, aún sea el mínimo fragmento, como el que van a hacer ustedes, se pregunta, bueno, ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi vecina? ¿No? ¿Cuáles son las casas vecinas? ¿Cómo son esas casas vecinas? ¿Cómo es esa calle? ¿No? ¿Cómo se introduce ese nuevo, cómo se va a introducir ese nuevo fragmento en esa manzana? ¿Y qué puedo obtener de él? ¿No? Otro concepto muy interesante lo introduce el Gordon Cullen. El Gordon Cullen fue bueno, un arquitecto muy estudiado hace unos años. Él hace un interesantísimo recorrido en Inglaterra de puesta en valor del paisaje urbano, ¿no? Y es más, casi no podríamos decir que es un concepto que introduce, ¿no? O sea, el concepto de espacio urbano. Y ese concepto de paisaje urbano, ¿no? Y ese concepto de paisaje urbano, porque sería como una contradicción, ¿no? Un paisaje y ciudad parece que estuvieran contrapuestos, pero él al unir estos dos términos nos deja ver la ciudad también desde el punto de vista de la experiencia de habitar la ciudad, ¿no? Esto no tiene una traducción en metros cuadrados, no tiene una traducción axonométrica, no tiene una traducción planimétrica, sino tiene que ver con lo vivencial, con experimentar la ciudad. Y a partir de experimentar la ciudad, ir encontrando cómo el espacio nos permite, nos deja, nos posibilita tener una experiencia urbana o no, ¿no? O sea, si es un espacio, y cómo configurar ese espacio o generar forma en el espacio urbano permite y potencia generar soportes para la vida, ¿no? Entonces dice, y ahí hay una frase de que es la calle es ese elemento constitutivo, tal vez, de esa experiencia, a partir de que el que observa también es el que la transita, ¿no? De la calle, y mejor aún el sistema o red integral de calles, son los elementos físicos estructurantes por excelencia de una ciudad, en su doble cualidad, como vacío conformado y espacio social de uso colectivo. ¿No? La calle es ese elemento de fricción primario en donde la sociedad, la gente habita, ¿no? La calle en ese primer, ¿se acuerdan de las esferas de la domesticidad? Ese primer umbral que es la calle en esas esferas, desde la casa a la calle. Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido entonces por algunos, con estos elementos, estos instrumentos de los cuales hemos hablado un poquitito, vamos a hacer un recorrido muy rápido, pero bueno, después ustedes se van a detener más, bueno, perdón, ahí les voy a tener que presentar a Jacinta, creo, es decir, con una gata que está dando vueltas, se llama Jacinta. Hay otra que se llama Rosa, que es igual, pero la que suele estar en este sector y habitar la domesticidad de esta casa es Jacinta. Así que bueno, se las presento cada vez que pase, ya ustedes la van a reconocer. Este es las circunstancias de estar dando clase dentro de lo privado. Ahora, cuando ustedes diseñan la casa que ustedes tienen que diseñar y que tienen que tener en cuenta el teletrabajo, bueno, van a tener que justamente pensar en todas estas cuestiones que tienen que ver con la privacidad.
Pero bueno, volvamos a lo que estábamos charlando. El tema del sector urbano y los elementos estructurantes de este sector, de donde ustedes van a intervenir. Bueno, ustedes van a intervenir en un barrio que se llama Colinas de Vélez Arfiel, que es una porción de la ciudad. Ahí estaría faltando el mapita, le voy a poner, si me paso, el mapita de toda la ciudad, ¿no? Pero eso es un ejercicio que pueden hacer después ustedes en clase, de ubicar este barrio en el contexto de toda la ciudad, ¿sí? Y podríamos decir que este barrio es un barrio que está dentro de un segundo anillo de pericentralidad, muy cercano y caracterizado por estar muy cercano a Ciudad Universitaria. Entonces es un barrio que se conformó en los 50 aproximadamente, entre los 50 y los 60, en la ciudad de Córdoba, bajo esta tipología que llamaban barrios parques, ¿no? Y el barrio parque tenía algunas características muy notorias, porque el barrio parque va a intentar justamente, como su nombre lo dice, que el verde, la superficie verde, bueno, sea mayoritaria con respecto a lo construido, ¿sí? Y vamos a encontrar dos tipos de operaciones de verde, dos o más, pero en principio dos. Una es los grandes superficies verdes, como es el parquecito, yo le digo el parquecito, el parque de Barrancas de Colina de Vélez Arfiel. Las plazas, es un barrio junto con Parque Vélez Arfiel, Colina de Vélez Arfiel y Parque Vélez Arfiel, que conformarían una unidad. Colinas es el barrio más joven, digamos, ¿no? El segundo, porción que se urbaniza, primero es Parque Vélez Arfiel, con un sistema de plazas con características muy particulares, porque van siguiendo una trama que, a diferencia de la trama que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra ciudad, no es particularmente ortogonal, sino que va quebrándose cuando los accidentes topográficos aparecen. Y el segundo elemento es sin duda una sucesión de calles arboladas, y podríamos incorporar el tercero, que es precisamente el verde privado que se suma al verde público, ¿no? Entonces, los retiros, la proporción construido libre, donde queda mucho más espacio para los patios, para grandes patios, y sin duda también las calles arboladas que van a terminar de configurar esa imagen de barrio parque. Por supuesto que esto no es parejo ni homogéneo, y en muchos casos, precisamente donde nosotros vamos a intervenir, va a existir una trama mucho más pequeña, un catastro más chico, o sea, parcelas más pequeñas, lotes más pequeños, que es un producto de la subdivisión, y por lo tanto estas características de grandes patios, de grandes retiros, quedan realmente casi imperceptibles, porque, bueno, las casas terminan de configurar, terminan de ocupar más terreno, ¿no? En general también es un barrio de casas bajas, de dos plantas, tres máximo cuando hay topografía, y está caracterizado, además de ciudad universitaria, que es un elemento de sector muy estructurante, importante del sector, por la cañada, que es, y este parquecito, ahora lo vamos a discutir más, pero este parquecito es parte de ese sistema, del sistema natural de escorrentías del arroyo La Cañada, y la importancia que tiene en este sector el hospital privado y una serie de otros hospitales que le van a dar una característica a este barrio, tanto de población, bueno, cada vez más hay población estudiantil y población que estaba en relación a los hospitales, ¿no? Médicos, médicas, enfermeras, etc. Hay otros elementos, es un lugar muy particular en donde se juntan varias
cuestiones, varias trazas, por supuesto también está Misericordia, que es otra gran pieza, ¿no? Urbana que va a caracterizar este lugar. Bien, si avanzamos y vemos, hacemos un zoom hacia el sector donde ustedes van a intervenir, yo ahora quiero saber, con el mouse se ve si yo señalo, ¿Guille? Sí, Celina, se ve. Ah, qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ustedes van a intervenir acá, en este punto. Este es Barrancas de Colinas de Vélez Sarsfield. Ustedes fíjense que yo tomo una unidad completa. Bueno, cuando empiecen a abrir y habilitar las posibilidades, oh, perdón, porque el mouse, ahí está. De habilitar la posibilidad de salir, bueno, sin duda sería sensacional que ustedes puedan hacer este recorrido, si no nosotros ya veremos de ir proporcionándoles material para que ustedes puedan tenerlo, parte lo tienen, pero posiblemente se pueda hacer alguna sucesión de fotos un poco más precisas. Bueno, ya veremos cómo le iremos aportando material para lo que por ahora no se puede, bueno, reconocer este lugar. Pero es mucho más grande, y seguramente si uno revisara la historia para atrás, que eso se puede hacer en Google Earth, y yo creo que eso ustedes lo pueden hacer, yo no llegué a hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer, de ver, General Córdoba hasta, creo que hasta los 60, pero, no, 60 no sé si tenemos planos, no, de Google creo que hasta el 2, de Google Earth es 2000 me parece. Bueno, cuanto más atrás se pueda ir, seguramente no van a encontrar las casonas, estas casonas que son unos housing que se hacen la Cañada Honda, se llaman las casonas de Cañada Honda, y bueno, si encontramos planos más viejos, tal vez para el segundo ejercicio, seguramente encontraríamos mucho más apertura de este verde, porque este es un cañadón natural que va a dar sus aguas hacia la cañada, que hoy está entubado, por eso no tiene agua. El agua va por abajo, ¿sí? Y se junta hacia la cañada. Esto tiene una geometría particular de ese territorio natural, y por lo tanto, esas manzanas, fíjense acá cómo la manzana es ortogonal, la típica manzana hispanoamericana, de la colonización, que viene de la colonia, este modelo de manzana, pero cuando llega al borde adopta otras geometrías y otras maneras de ocupación. Parte de esa ocupación muy particular es donde ustedes van a proponer donde se propone este ejercicio y van a proponer esta nueva arquitectura, y obviamente estos lotes están caracterizados por una situación de doble frente, al producirse esta tira de ocupación muy finita, en donde cada una de estas casas tiene la posibilidad, muchas veces lamentablemente no la usan, de tener tanto, en algunos casos, llegada por la calle, por una calle urbana, y salida al parquecito, a las barrancas, ¿no? Nosotros para el ejercicio proponemos una calle peatonal de borde, que hoy no existe, pero sería muy bueno que existiera, porque si existiera una calle de borde peatonal, permitiría que existiera mucha más apropiación de este espacio público, que en tiempos normales tiene un uso intensivo. Tiene un uso intensivo. Obviamente, bueno, ahora se empezó a ver a partir de que se están abriendo las actividades, pero hoy está vacío, ¿no? Pero esto tiene un uso intensivo porque los fines de semana en este vacío se juega al fútbol, acá hay una placita para niños, entonces, y todo el circuito completo es un circuito de paseo para hacer caminatas. Entonces, hay un fuerte carácter de lo público dado por este parquecito, que además tiene el otro componente que es sin duda la topografía. Entonces, todos estos elementos, lo mismo que si uno se detiene un poquito más y ve cuáles son las calles, cómo cortan, de qué manera cortan, cómo esta calle de borde va capturando, bueno, el pasaje, que es tan importante en la propuesta que van a hacer ustedes,
que vincula, es un punto de vínculo de esta calle y de esta hacia el parquecito, que permite que este barrio también pueda hacer uso de este parque. Bueno, todas estas nosotras son cuestiones para observar, para mirar, para analizar en esta escala y que ustedes operativamente pueden poner en activo en el proyecto. Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, esto que yo acabo de mencionar, el uso intensivo de este espacio en tiempos normales, pero que seguramente post-COVID también, porque es un espacio libre, abierto, uno pensaría que si yo tengo que intervenir en el punto del pasaje, y bueno, tengo que tener en cuenta la posibilidad de que ese pasaje sea realmente un lugar de bajada para este sector de espacio público. Entonces, cómo estas casas resuelven ese gradiente de lo público y lo privado de la mejor manera para poder preservar lo privado, pero también poder potenciar ese carácter público que tiene y la situación tan particular y tan interesante que tiene esos lotes con respecto a su situación. Eso es una cuestión para señalar, pero habría muchísimas más. Esto es parte de lo que van ustedes a trabajar en estos reconocimientos en este caso estamos haciendo esta idea de la ciudad al terreno, ¿no? La ciudad al lote. Y ya en estas imágenes a escala de las personas, a escala del ojo, estos recorridos aparecen todas estas situaciones que hablábamos, el pasaje con esa potencialidad para poder pensar una llegada más fuerte, más potente hacia el parquecito, la forma de configuración de este tejido, que es un tejido en general de casas bajas, con pocos retiros, pero no como se ve en Parque Vélez Sarsfield, ¿no? Con casas un poco más modestas también, con lotes más pequeños, con un verde urbano que por momentos es frondoso, pero por momentos se desintegra, y el parquecito que tal vez esté necesitando intervención, no tal vez con seguridad, pero es un fragmento de un espacio verde de altísimo valor, tanto por su topografía, por su base topográfica, como por la arboleda, tiene una arboleda, muchos árboles autóctonos. Esto es otra materia para el proyecto, ¿no? Reconocer esto y ver cómo en estas viviendas que ustedes van a proponer pueden incentivar estos aspectos. Y ya en el dibujo, cuando uno dibuja y cuando ya, fíjense que el dibujo apaga mucha información y deja otra a la vista, entonces el dibujo el dibujo técnico tiene esto de la precisión, ¿no? La precisión que nos permite entonces ya empezar a observar ya en una mayor aproximación al lote, la geometría, el pasaje en sí mismo, si veíamos que había una geometría particular quebrada en el sector, en el lugar propio de intervención, también tiene una geometría muy particular en esta forma de embudo invertido, con mucha potencialidad también para intervenir. Seguramente va a aparecer esta pregunta: ¿podemos intervenir en el pasaje? Por supuesto, pueden hacer cualquier propuesta ligada al trabajo que ustedes estén haciendo en las viviendas, siempre y cuando sea coherente y tenga sentido, y siempre y cuando conserven el carácter de espacio público del pasaje, ¿sí? El pasaje no se puede intervenir con usos privados, ¿no? Tiene que seguir siendo un pasaje peatonal, ¿no? O también para la bicicleta, ¿sí? Pero no para el auto, prohibido, y sí pueden incorporar aquellos elementos que ustedes consideren que lo pueden poner en valor. Pero la mejor forma también de ponerlo en valor es para los que están interviniendo en el lote 1 y 2, es con la arquitectura que ustedes propongan. Bueno, y las alturas, si ven el corte,
Depende si pasamos por el corte del 1 y 2, es mucho más, es una pendiente más suave, pero aproximadamente hay una diferencia entre esta calle y, o sea, Arturo de Vaz y Lemartier, creo que es Lemartier, pero el nombre de esta otra, hay una diferencia de 3, 4 metros. Ya después le podemos intentar sacar medidas más exactas. Y creo que en cada ustedes lo van a tener con medidas exactas. Y en cambio los lotes 3 y 4 se hacen más profundos porque, como veíamos en la planimetría, hay como un pozo, ¿no? O sea, ese pozo donde juegan al fútbol, donde se juega al fútbol, se produce en esa diferencia topográfica. En cambio, donde está el pasaje, en el punto donde está el pasaje, es más suave la pendiente, por lo tanto uno podría imaginar que esto podría tener una continuación, ¿no? Y existe de hecho una continuación peatonal por acá. Entonces la topografía es clave, si bien los terrenos son planos, porque eso modifica las visuales. Si esto le sumamos que este sector a su vez está más alto que el centro, ya en la topografía general de la ciudad, bueno, realmente arma un marco muy interesante para el proyecto, ¿no? Para tener en cuenta en el proyecto.